En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy, jueves 3 de julio del año 2025. Y como todos los días, los acompañamos Prince Boto, quien les saluda, y también Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya aquí al lado de nuestro invitado, a quien enseguida vamos a saludar, porque de momento tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, en julio de 2025, los rendimientos de los bonos japoneses aumentaron en toda la curva debido al alza global en los costos de endeudamiento tras subas en Reino Unido y Estados Unidos. El bono a 30 años subió 7 puntos básicos hasta 2,955% y el de 40 años lo hizo en 6,5 puntos, alcanzando 3,125%. La subasta de deuda a 30 años registró una sólida demanda con una relación oferta-cobertura de 3,58, la más alta desde febrero, aunque el precio mínimo aceptado fue menor a lo esperado, dice Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, en junio de 2025, la economía de Estados Unidos sumó aproximadamente 110.000 empleados no agrícolas, por debajo del promedio de 135.000 de los 3 meses anteriores. La tasa de desempleo habría subido a 4,3%, el nivel más alto en más de 3 años y medio, mientras que los salarios por hora aumentaron 0,3% tras un alza de 0,4% en mayo, manteniendo un crecimiento anual de 3,9%. Esta moderación del mercado laboral refleja los efectos de las políticas migratorias, arancelarias y los recortes de gasto del gobierno. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Prince. ¿Cómo estás? Siempre un gusto participar de esta mesa. Gracias, Fernando. Y muy interesante el tema, obviamente, que nos trae hoy, porque vamos a actualizar los datos y a mí me encanta hacer como una evaluación siempre. Así que hoy podemos hacer una suerte de eso. ¿Cómo se ha ido comportando el mercado de capitales en el primer semestre del año? Y bueno, números muy interesantes e importantes que marcan un desarrollo muy importante también del mercado de valores. Correcto, así estamos justamente con el cierre del primer semestre, haciendo nosotros desde la Bolsa una evaluación de lo que fue toda la dinámica de negociación que tuvimos en esta primera mitad del año. Entonces vemos y seguimos con un volumen de negociación bastante auspicioso. Estamos cerrando el primer semestre del año con un volumen de negociación un 28% por encima de lo que fue el 2024, que como sabemos fue nuestro año récord de negociación. Entonces seguimos por encima. Hasta ahora una particularidad que estamos viendo es que no tuvimos ningún mes que no hayamos superado el volumen de negociación del mismo mes del año pasado. Eso otra vez destacando que los meses de abril, mayo y junio fueron los topes de negociación, es decir, se ve cierto volumen ascendente en lo que son los registros mensuales de las negociaciones en bolsa. Eso obviamente nos está dejando un mercado bastante auspicioso. Estamos viendo que la dinámica está bastante optimista con respecto también a lo que son colocaciones de nuevos instrumentos. Vemos un mercado primario que allá por el mes de enero nos asustó un poquito porque también. Hay que ser sincero que enero en particular es un mes bastante quieto por lo general en lo que es emisiones de nuevos títulos, porque las mismas empresas están con el cierre del año anterior bastante reciente, todavía no están trabajando muchos en las nuevas estructuraciones y demás. Entonces veíamos esos primeros meses de enero y febrero un mercado primario bastante quietito, por darle algún adjetivo. Pero bueno, eso se fue recuperando a lo largo de los demás meses y hoy en día estamos en una negociación de un 3,6 más o menos % de todo el volumen de negociación es mercado primario.
Si lo comparamos contra el 2024, también estamos por encima. Nosotros el año 2024 cerramos en un volumen de negociación de mercado primario cercano, casi rozando los 800 millones de dólares. Y bueno, al mes de junio y con los cierres de los primeros números del semestre, estamos viendo que tenemos un primario acumulado de unos 470 millones de dólares. Entonces, vemos esas señales de los participantes como aspectos o variables muy auspiciosas para lo que puede ser el segundo semestre de negociación. Mencionaba el mercado primario, Fernando, y para que la gente pueda entender también a qué nos estamos refiriendo con este tipo de mercado, porque tenemos el secundario también, y por qué estás destacando justamente la dinámica que está teniendo este mercado primario, y mencionabas como parte de estos factores la incursión de nuevos, incluso jugadores, y bueno, colocaciones de nuevos instrumentos. Podemos aterrizar mucho más también esos términos y bueno. Claro, cuando hablamos de mercado primario estamos hablando de las primeras emisiones que hacen los actores de nuevos instrumentos. Es decir, siempre que hablamos de estructuras de financiamiento, sabemos que las empresas o los emisores, como nosotros les llamamos, tienen la posibilidad de emitir o títulos de renta fija o títulos de renta variable. Esas primeras, un título de renta fija es un título de deuda, es un bono, en realidad en nuestro mercado, y los títulos de renta variable pueden ser acciones o fondos de inversión, es decir, porcentajes de participación patrimonial, es decir, ser dueño de un pedacito de ese emisor. Nosotros vemos que obviamente con mucha mayor preponderancia de los títulos de deuda, vemos siempre y monitoreamos el mercado primario, porque es lo que le otorgan los títulos que después se negocian a lo largo del ciclo de vida del instrumento. Una persona que compra un bono o que compra un título de deuda a 10 años no significa que se tenga que quedar con ese título durante todo el plazo y recién a los 10 años recupera su inversión. Esa misma persona que compra hoy un bono en el mercado primario es esa primera venta que le hace a la empresa, puede venderlo mañana y obtener un pedacito de esos intereses devengados por un día incluso. Entonces puede comprar hoy un bono y venderlo mañana, pasado, en una semana, en 6 meses, o cuando la persona decida, o para comprar otro bono o para hacer otra inversión. Entonces el instrumento lo que nos da es el material con el que después se realizan las negociaciones en el mercado secundario. Por otro lado, porque vemos que el mercado secundario es muy importante siempre y es algo que le otorga un beneficio sobre todo al inversionista también, porque es una medición de lo líquido que son los títulos. Si nosotros decimos, si bien hoy el número está en un 13,6% aproximadamente del volumen de negociados en mercado primario versus mercado secundario, nosotros podemos decir que un título que se compra hoy en el mercado primario circula aproximadamente 8 veces más a lo largo del año en compra-venta de ese instrumento. Entonces, eso que le dice al inversionista es, independientemente de que yo compre un título con vencimiento a 8, 10, 12, 15 años, si yo tengo ganas de mover esa inversión o de salir y vender ese título para recuperar mi capital, el mercado secundario me lo va a tomar. Es decir, alguien me va a querer comprar ese título. Entonces, eso me da obviamente una certeza muy importante a mí de tener la tranquilidad de que si quisiera puedo liquidar ese activo y puedo hacerlo cash, básicamente, puedo hacerlo efectivo básicamente. Entonces son algunas variables y algunos puntos que nosotros vamos monitoreando, como decimos, a lo largo del año, para siempre aclarar que nosotros tenemos que generar las condiciones óptimas, pero finalmente las decisiones de negociación están siempre en manos de las empresas que deciden emitir y los inversionistas que deciden comprar esos títulos. Fernando, mencionaba nuevas colocaciones, y esto, cuando decimos nuevas colocaciones, también hablamos de nuevos instrumentos que están incursionando en el mercado de valores, o sigue teniendo como una dinámica similar de años anteriores. La dinámica sigue igual, hay mucha preponderancia de los títulos de renta fija, es decir, los bonos siguen siendo el 96% prácticamente de nuestro volumen de negociación. Renta fija, entiéndase, para inversionistas que son poco adversos al riesgo, por denominarlo de alguna manera. Correcto. Tenemos ahí un conjunto de situaciones, digamos, a nivel de lo que es estructuramiento o estructuración financiera. También hay un trabajo muy fuerte que hacer con las empresas emisoras para que, por decirlo de alguna manera, le pierdan mucho el miedo a emitir capital o abrir el capital de las empresas. Hoy las mismas empresas
son las que disponibilizan los títulos de deuda, también porque tenemos un inversionista bastante conservador, por decirlo de alguna manera, pero nosotros sí recibimos muchas consultas, sobre todo de grandes fondos de inversión del extranjero, de inversionistas institucionales locales, de que les gustaría tener mayor posicionamiento o dentro de su portafolio de inversiones títulos de renta variable, es decir, están empezando a considerar y a querer incorporar a las acciones dentro de sus portafolios. Interesante. Para eso también vamos a tener que salir a convencerles y a explicarle también a los emisores que no tienen que tener miedo de abrir el capital de las empresas. Eso, por un lado, les va a otorgar un apuntalamiento y un potenciamiento mucho mayor probablemente en lo que representan las obligaciones financieras que tenga la empresa, y al mismo tiempo le va a dar al inversionista un voto de confianza a un sector del que hoy quiere participar todavía más asiduamente. Entonces uno no solamente le gustaría a veces comprar un título de deuda de alguna empresa del agro o de alguna empresa industrial o de alguna empresa comercial, de lo que sea, sino le gustaría ser dueño de un porcentaje patrimonial de estas empresas. Obviamente, al ser dueño de una acción, el inversionista sabe claramente que no tiene la seguridad o la perspectiva o la tasa específica que va a recibir de ese sector o de esa empresa, pero lo que tiene es la proyección a lo largo del tiempo del valor de esa empresa sujeta a un sector específico. Es decir, un inversionista puede comprar un porcentaje patrimonial de una empresa del agro y sabe que está expuesta al riesgo, a los riesgos cíclicos del agro, pero en el largo plazo también va a ver la rentabilidad que puede ofrecer el sector sobre la compañía y obviamente generar mayor rentabilidad incluso sobre esas posiciones. Igual hay un progreso, un crecimiento también en este tipo de instrumentos, Fernando, de un tiempo a esta parte, digo. Sí, correcto. Las empresas se van sumando y yo creo que obviamente es un trabajo también que se va haciendo sobre la cultura, sobre todo corporativa, o sobre la cultura de gobierno corporativo de las empresas. Nosotros siempre tratamos de explicarle a todos los emisores que no lo primero que le tiene miedo es perder el control de la empresa. Abrir el capital no significa que va a venir una persona afuera y le va a despedir al presidente, al gerente general y a todos los demás y te va a sacar el poder de la empresa. No significa eso. Uno puede determinar qué porcentaje patrimonial coloca, uno puede determinar las condiciones, los esquemas, la utilización de votos de cada una de esas acciones que va a colocar en el mercado. Recordemos que tenemos acciones ordinarias de voto múltiple, acciones ordinarias de voto simple, entonces se puede estructurar una composición accionaria que me permita a mí seguir teniendo el control de la empresa sin la necesidad de que yo otorgue completamente los puntos, la definición de lo que va a ser la empresa acá en un futuro. Entonces hay todavía un trabajo que hacer a nivel sobre todo dar a conocer cuáles pueden ser esos instrumentos o esas estructuras que pueden utilizar los empresarios. Bajo este esquema, ¿cuánto tiempo aproximadamente le lleva a una empresa finalmente salir en busca de financiamiento y bajo esta estructura, Fernando? ¿Y a través de qué se hace? Digo, ¿a través directamente de la bolsa de valores, a través de una casa de bolsa, a través de otro tipo de entidad? Por lo general, las empresas cuando deciden incorporarse al mercado de capitales, por lo general vienen acompañadas o asesoradas de una casa de bolsa. Las casas de bolsa, siempre decimos, son ese nexo que existe entre el mundo de los emisores inversionistas y la bolsa de valores. No es una obligatoriedad que la empresa lo haga a través de una casa de bolsa, puede hacerlo por motus propio, por así decirlo, pero yo creo que sí acompañan mucho porque tienen un conocimiento, las casas de bolsa, un conocimiento bien detallado de los procesos, de cuánto se demoran, de cuáles son los puntos en todo caso que tiene que llevar a cabo la empresa para presentar sus documentaciones. Recordemos, siempre es primero una aprobación a la Superintendencia de Valores y luego su registro bursátil. Es decir, entonces en ese esquema de presentar un conjunto de documentos a la Superintendencia de Valores para finalmente obtener su certificado, ya sea como SAE, que es una sociedad
anónima emisora, que puede emitir solo títulos de deuda, o una SAECA, Sí. que puede emitir títulos de deuda y acciones, porque es sociedad anónima emisora de capital abierto, es decir, abrir el capital. A partir de ahí, su registro bursátil, a nosotros el registro bursátil no debería llevarnos más de un par de días, porque nos basamos en la documentación que ya el emisor le presenta a la superintendencia. El esquema de presentación y el proceso de presentación en la superintendencia de valores depende mucho de los documentos y la pulcritud, por así decirlo, que Sí. tenga el emisor a la hora de preparar y de presentarle todos esos documentos a Que la se superintendencia. de supone valores. tiene que estar en regla también sus documentaciones, entonces no demoraría tampoco mucho. Correcto. Sobre todo, y donde se suele considerar mayor cantidad de retrasos, por así decir, suele ser, por ejemplo, en la consideración de que si en los estatutos de la empresa está contemplada la emisión de bonos o la emisión o la apertura del capital, cosas así. Si no están los estatutos, ahí vamos ya a un proceso de modificación de estatutos que por lo general eso le lleva a la empresa un par de meses, porque tiene que convocar asambleas, presentar a abogacías del tesoro o a los registros públicos y demás. Entonces ahí puede que se demore un poco. Una vez que la empresa tiene todos los documentos y le presenta a la superintendencia de valores, si está absolutamente todo en regla, la superintendencia de valores tiene, y establecido por reglamento, un plazo de 15 días hábiles para responderle a la empresa. Entonces, si no hay ningún ajuste que hacer, no debería demorar mucho. Generalmente lo que retrasa en realidad el proceso es el ida y vuelta, porque la superintendencia de valores, si observa algunos puntos, puede levantar, le remite de vuelta a la empresa emisora corrige la información o ajusta lo que necesita ajustar y le devuelve, y ahí empieza de vuelta el proceso de evaluación para la SIP, para la superintendencia de valores. Entonces, en esa dinámica hay diferentes plazos. Nosotros creemos que entre 6 y 8 meses es un estándar, digamos, para las empresas en lo que les lleva ese proceso de registro como emisoras. ¿La tecnología de alguna manera redujo este proceso también de todo lo que sería esta ida y vuelta, o hay todavía mucho para avanzar? Y bueno, la figura de la superintendencia de valores también está jugando un rol importante en todo este proceso, Fernando. Yo creo que sí, que la automatización y la digitalización, sobre todo de los procesos, necesariamente agilizan lo que son los procedimientos y sobre todo los pasos que uno tiene que llevar a cabo. Porque desde la Bolsa de Valores están haciendo una inversión muy importante justamente para ir ajustando todo este tipo y estar en los estándares internacionales. Claro, nosotros estamos haciendo ajustes en lo que respecta sobre todo plataforma de negociación, es decir, nosotros estamos... como bien mencionás, Prince, estamos en un proyecto de cambio de nuestro sistema electrónico de negociación que nos va a poner y que quiere imitar la dinámica de negociación que se tiene en los mercados internacionales. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros empecemos a pensar no en una bolsa de valores acotada a los límites de nuestro país únicamente, sino en una bolsa de valores regional o internacional. Para nosotros pasar a esos esquemas de negociación internacionales o regionales incluso, tenemos que hablar básicamente el mismo idioma Totalmente. que hablan los demás mercados. Entonces nosotros, ¿qué es lo que solemos observar? Y sobre todo porque recibimos muchos participantes o fondos de inversión del extranjero o empresas que están interesadas en empezar a invertir en los títulos locales, así como te decía, renta fija, Sí. incluso renta variable. Ellos lo que nos vienen y nos comentan, siempre hacen un análisis muy detallado de lo que es la operativa del mercado, es decir, en qué tiempo se liquidan, cómo se negocian eso en las plataformas, qué esquema de neteos tienen en cuanto a compra y venta de los títulos, cuánto es justamente la profundidad del mercado, este mercado secundario. Esas son las Cuestiones de consultas. custodia también, imagino, ¿verdad? Correctamente, dónde se custodian los títulos, quién custodia los títulos, en qué tiempo se liquidan, o sea, si yo compro un título, ¿cuándo lo tengo que pagar? ¿Lo pago hoy, lo pago mañana, lo pago pasado mañana? Esas son las cuestiones que nos consultan, y lo que nosotros vemos es que, para que nosotros podamos conectarnos al resto del mundo, al resto de la región y a otras bolsas, lo que necesitamos es establecer los mismos esquemas operativos
para que el día de mañana justamente un inversionista del extranjero, un gran fondo de inversión, pueda tranquilamente acceder a la misma plataforma que maneja en el resto del mundo, comprar un título de algún emisor local, una acción de una empresa local o un bono emitido localmente por AFD, por el MEF, por el que sea, Sí. y eso custodiarlo directamente o en la custodia local o en una custodia internacional, y que él, con la misma plataforma que ya utiliza en el resto de todos los mercados, tenga también una posibilidad de comprar en el mercado local. Entonces, son sobre todo actores que lo que buscan es la consolidación de un modelo operativo que les permita a ellos gestionar grandes portafolios con la misma facilidad que lo hacen en el resto del mundo. Entonces, si nosotros empezamos a diseñar particularidades locales muy atadas a una estructura o un funcionamiento solamente para nuestro mercado, nos vamos a aislar como mercado. Claro. Y sinceramente no somos un mercado muy grande en términos de volúmenes de negociación, de cantidad de actores, de instrumentos. Entonces, para que esto crezca necesitamos abrirnos mucho más. Hay como un plan, Fernando, de que Paraguay pueda justamente pasar a esa instancia dentro de 2, 3, 4 años, o se está trabajando de a poco, incorporando normativas también que imagino tienen que acompañar todo este proceso, ¿verdad? Correcto, el plan y la visión estratégica sí ya está definida. Justamente como parte de ese plan es la inversión que se realizó desde la Bolsa de Valores en lo que es la nueva plataforma de negociación. Así también el desdoblamiento de los roles entre Bolsa de Valores y la Caja de Valores del Paraguay. Como bien aclaramos siempre, nosotros como Bolsa hoy en día cumplimos el rol tanto de plataforma de negociación, Sí. como de custodia y liquidación. Eso en mercados internacionales son roles distintos, es decir, son actividades que realizan diferentes organizaciones porque tienen diferentes variables y diferentes enfoques. Entonces nosotros como Bolsa de Valores ya habíamos observado que necesitábamos justamente hacer la definición de estos cambios en lo que son las funciones del mercado. Por eso también se incorpora la Caja de Valores exclusivamente para lo que es custodia y liquidación, y nosotros como Bolsa el enfoque en negociación. La Caja, por su parte, también está haciendo el trabajo de incorporar una plataforma de custodia y liquidación, que lo que el día de mañana a lo que se apunta es a que esa custodia se conecte a las custodias internacionales, un Clearstream, un Euroclear, que son, bueno, menciono las grandes cadenas, digamos, Sí. que son generalmente las más conocidas, que lo que le permiten es justamente lo que te decía, al inversionista institucional o al gran fondo de inversión del extranjero, comprar y custodiar directamente en su cuenta. Es decir, esta persona, así como uno tiene su cuenta bancaria y ve los fondos, este fondo de inversión internacional el día de mañana va a poder comprar un bono de alguna o una acción de una empresa Sí. local y ver eso en su cuenta custodia internacional directamente, con lo que negoció directamente en la plataforma de negociación de la Bolsa de Valores. Entonces, eso es en lo que se está trabajando. Como digo, es un proceso bastante duro, obviamente. Imagino. Estamos Y de mucha apuesta. sí, sobre todo mucha inversión, y hay mucho trabajo de muchos equipos, sobre todo haciendo lo que es el cambio de lo que se llama el core, digamos, Sí. el sistema de negociación de una bolsa, y bueno, por el otro lado también de custodia y liquidación para la caja, ¿no? Porque finalmente que el mercado de capitales también se abra al mundo tiene y se reditúa en todo un derrame en la economía, Fernando, que podemos hablarlo después del bloque de la pausa, porque obviamente cuando mayores inversiones se den en Paraguay, esto va a dinamizar muchísimo la economía, desde que una empresa pueda crecer hasta generar evidentemente más empleo y bueno, toda la dinámica también que se genera dentro de una estructura económica como la nuestra. Podemos ahondar sobre ese tema a la vuelta del corte, ¿te parece? Me parece. Vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Fernando Gil de la Bolsa de Valores de Asunción.
Gracias por la compañía. Aquí seguimos junto con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción, pero le pedimos disculpas porque tenemos que compartir algunas de las noticias económicas esta vez, lo que está pasando a nivel regional. Pero antes, mucho antes, Ada, tenemos que compartir nuestra cifra también, que es el segmento que me encanta, parte del otro, que es el concepto económico, pero esta vez, ¿qué cifra tenemos, Ada? 9% es la tasa de desempleo actual en Colombia, y aunque a nivel mundial puede parecer elevada, para un país que históricamente ha registrado niveles superiores al 10%, se trata de una de las bajas más en lo que va del siglo, comentó Julián Roa Rosso, coordinador de proyectos de economía consultores. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify y buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y rápidamente, pimponeo de noticias regionales, y esta vez Ámbito.com da cuenta que el Mercosur cerró un tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio integrado por Islandia, Noruega, Suiza y otro país también, tras 8 años de negociaciones iniciadas en 2017. El acuerdo creará una zona comercial que abarcará unos 300 millones de personas y un Producto Interno Bruto conjunto de aproximadamente 1,4 millones de dólares y beneficiará al 97% de las exportaciones de ambos bloques. Además, cubrirá bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, medidas sanitarias, fitosanitarias, solución de controversias y desarrollo sostenible. De esta información nos vamos a Brasil. De acuerdo con Agencia Brasil, la producción industrial de Brasil cayó 0,5% en mayo frente a abril, acumulando 2 meses seguidos de retroceso. La mayor caída se dio en el sector automotor, seguido de muebles, metalurgia, bebidas y derivados del petróleo, confecciones y alimentos. La única expansión fue en la industria extractiva con un crecimiento de 0,8%. Y seguimos aquí en compañía de Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Dejé picando varias preguntas, Fernando, porque mencionábamos que el mercado de capitales se ayorne a los estándares internacionales y se abra al mundo, beneficiará muchísimo a la economía porque, de hecho, inversionistas extranjeros hacen consultas, y ustedes mejor que nadie sabrán, consultas periódicas sobre invertir en Paraguay, grandes fondos de inversiones, y obviamente no estamos hablando de paquetes pequeños, sino de importantes, y que eso movilizaría muchísimo a la economía, desde el crecimiento de empresas hasta, como decía, generación de empleos y todo el derrame dentro de la economía. El que Paraguay haya alcanzado el grado de inversión aumentó las consultas de los inversionistas, Fernando, y cómo lo están viendo también desde la Bolsa de Valores en ese sentido de lo que estoy mencionando, ¿verdad? Abrirse al mercado internacional y todo el beneficio económico también para el país. Claro, sin lugar a dudas, yo creo que aumentó el interés de estos participantes. Ahora tenemos que ser también conscientes de cómo canalizar ese nuevo atributo que le podemos otorgar a nuestro país o a nuestra economía. Nosotros, como bien aclarábamos, recibimos muchas consultas, creció el número indudablemente de consultas, pero como te digo, las preguntas que nos hacen son acerca de particularidades, ya sea de los esquemas operativos, del marco normativo o el marco regulatorio. Entonces, lo que nosotros vemos es el grado de inversión, sin lugar a dudas, nos puso en agenda o nos puso dentro del menú, básicamente, de estos grandes fondos de inversión. Ahora, a la hora de estos fondos de inversión de elegir básicamente qué comprar, así como observando un menú, entran justamente a ver el detalle o la descripción de cada uno de los componentes que hace ese menú. Entonces evalúan, como decíamos, en cuánto tiempo se custodia, dónde se custodia, cómo opero en ese mercado, cuáles son los marcos regulatorios, cuál es el marco normativo, cuál es la estructura jurídica. Entonces empiezan a hacer una evaluación mucho más detallada de lo que es el funcionamiento como tal, y también de los instrumentos disponibles. Claro. ¿Entendés? Porque aparte, Paraguay, bueno, tiene emisiones realizadas en el mercado americano, incluso hay un par de empresas también que realizaron emisiones en el mercado, en Plaza Nueva York, básicamente en el mercado estadounidense. Entonces hay ciertas experiencias ya de actores participando en el mercado internacional, pero al acceder al mercado local, los actores internacionales quieren saber qué tengo para comprar, básicamente. Y como segunda derivada, quiénes me van a comprar esos títulos el día que yo quiera salir. Entonces, por eso analizan mucho la liquidez del mercado secundario. Una vez que nosotros podamos abrir el mercado,
Sí. tenemos que entender que los tickets de negociación de estos grandes fondos de inversión son volúmenes altos. Es decir, estamos Promedio, hablando, sí. por lo general, Sí. y para sentarte a hablar con algunos de estos fondos de inversión, estamos hablando de tickets de 50 millones de guaraníes, muy piso, o sea, a partir de ahí para arriba tendría que ser. Incluso un estándar son 100 millones de dólares para arriba, digamos, cuando quieren tomar ciertas posiciones en mercados emergentes o en países que acaban de obtener cierto grado de inversión, porque les permite obviamente rentabilizar de mejor manera su portafolio. Ahora, para nosotros manejar esos volúmenes de compra, tenemos que también preparar a las empresas y a los proyectos para recibir esos volúmenes Totalmente. de compra. Es decir, tenemos que dejar de pensar en proyectos de escalas que, si bien para nosotros pueden ser importantes, tenemos que pensar a gran escala, es decir, grandes proyectos de inversión que permitan estructurar instrumentos de grandes volúmenes o de grandes tickets, justamente para atraer ese tipo de actores y incorporar, no sé, o 50 o 100 millones de dólares a un proyecto con la dinámica que eso puede llegar a generar en volumen de negociación. Entonces, es preparar todo el ecosistema del mercado, en realidad, la tarea de poder capitalizar realmente el grado de inversión nuestro como país. Nosotros siempre decimos que estamos haciendo los deberes y estamos obviamente iniciando en esa etapa porque vemos que hay un futuro auspicioso para el mercado de capitales localmente, pero bueno, ahí obviamente tenemos que estar acompañados entre todos. ¿Este tipo de inversiones está pensado en que se haga en moneda extranjera o también la posibilidad de que estas inversiones se hagan en moneda nacional, Fernando? Recordemos que en el mercado local manejamos ambas monedas. Sí, tenemos ¿cierto? emisiones en dólares y en guaraníes, entonces tranquilamente el mercado de capitales podría consumir ambas. Y aparte de poder consumir ambas, si existen estructuras que tengan algún riesgo de tipo de cambio Sí. contra el dólar, tenemos la opción del futuro dólar también dentro del mercado. Que lo administra también la Bolsa de Valores. Correcto, Sí. el producto de derivado financiero del futuro dólar es una alternativa, por ejemplo, de cobertura que sí los grandes fondos de inversión o los grandes participantes de mercados internacionales están sumamente acostumbrados a utilizar. Entonces, ese tipo de condiciones o de funcionalidades son las que nosotros le queremos otorgar al mercado para que los jugadores de afuera puedan incorporarse y los locales también puedan sacar provecho Claro. de esos fondos que están interesados en aterrizar, pero es como que necesitamos todavía armarle la pista o el puente para que puedan desembarcar acá. Fernando, mencionaba este instrumento futuro dólar y me parece también interesante dar un pequeño foco a esto, en el sentido de que existe este instrumento, pero como que la gente todavía no incorporó dentro de su dinámica, y bien decías, a nivel internacional eso está dentro de la... forma parte de las negociaciones y del negocio mismo de las empresas y bueno, incluso de los inversionistas. ¿Qué pasa o qué sucede aquí en Paraguay? Hay, vamos a decirle, una suerte de reticencia por parte de los jugadores para ir desarrollando este tipo de instrumentos. Yo creo que parte de una evolución natural que va a ir dando el mercado hacia ese tipo de instrumentos que son considerados un poco más sofisticados, pero tampoco son muy complicados de manejar. Un futuro dólar, un derivado financiero, Sí. como en realidad es la incorporación de un contrato de negociación sobre un activo subyacente. Suena algo casi metafórico, te diría, pero básicamente es lo que es un Sí. acuerdo entre vos y yo, Prince, de a qué precio nosotros queremos uno comprar y el otro vender dólares Sí. de acá a hasta 12 meses, es decir, de acá a 6 meses, ponerle que, Prince, yo me enteré que vos cobrás en dólares, Sí. entonces sabes que vas a... En el mundo ideal. Ah, ok. Está Vos, bien. vos cobras en dólares, entonces Sí. sabes que vas a recibir una gran cantidad de dólares en diciembre de este año. Entonces, obviamente vos al recibir dólares te querés cubrir contra que el dólar baje. Así es. Yo por mi parte, yo cobro en guaraníes. Te creo. Yo cobro en guaraníes, pero supongamos que yo sé que tengo que hacer un pago en diciembre. Sí. Entonces a mí me preocupa que el dólar no se me dispare hacia arriba. Entonces vos vas a querer vender dólares, yo voy a querer comprar dólares.
En el mundo ideal lo que nosotros decimos, ok, a mí Prince me cierra comprar dólares en diciembre a 8.100 guaraníes. Sí. Más de eso no me gustaría pagar. Y vos me decís, Prince, no, Fernando, ¿sabes qué? A mí me cierra también 8.100 guaraníes porque 8.000 estuvo la semana pasada, entonces capaz me baja un poquito, no quiero perder ese margen, entonces, ok. Entre nosotros dos acordamos, vamos a yo comprar, vos vender dólares a 8.100 en diciembre de este año. Entonces, a través del mecanismo de mercado abierto, nosotros establecemos hoy ese acuerdo. E independientemente de lo que suceda con el tipo de cambio, si el día de mañana está a 8.200 o está a 7.900, nosotros ya tenemos pactado que vamos a comprar y vender a ese plazo. Entonces, independientemente a que en diciembre uno de nosotros va a resultar beneficiado y el otro perjudicado, la perspectiva nuestra inicialmente no era ganar, sino Claro. establecer la cobertura, es decir, que a mí no me afecte el tipo de cambio. Minimizar el impacto. Exactamente, es gestionar el riesgo del tipo Sí. de cambio que nosotros podemos llegar a tener de acá hasta diciembre. Para este tipo de instrumento más bien, ¿está abierto para todo tipo de jugadores o se establece específicamente de repente para una empresa exportadora, importadora? Está abierto para todo tipo de jugadores, en realidad, y nosotros hemos realizado incluso las conversaciones con las empresas del agro, que son las grandes participantes, Sí. por así decir, en estos mercados. Pero bueno, también ellos tienen estructurado algunos acuerdos también, los más importantes, sobre todo con contratos de forward con los bancos Sí. y demás. También somos conscientes de que los bancos son participantes naturales también del mercado de futuro dólar, porque justamente ya tienen realizados compromisos de cambio con sus clientes a través de estos contratos forward. Entonces sería muy conveniente para el banco, al mismo tiempo de tener esta exposición, cubrirse a Claro. través de un mercado abierto, que podría ser tranquilamente en la bolsa de valores, contra estos riesgos de volatilidad de los tipos de cambio. Entonces, como decimos, hay muchos participantes que deberían estar tratando de ahondar en el proceso, pero bueno, creemos también que es en parte un proceso de conocimiento y de dinámica de mercado el que tenemos que seguir nosotros apostando como ecosistema en su totalidad para que se acerquen estos jugadores. Que yo imagino también habrá sido todo un desafío cuando empezaba el mercado de capitales, que era todo un proceso de evangelizar también, ¿verdad? Desde lo pequeño que fue bonos, después fue ganando terrenos, después ya incursionar con las acciones y otro tipo de instrumentos. Así que este futuro dólar tampoco escapa de todo este proceso de evangelizar. Recordemos que Sí. las operaciones de reporto, por ejemplo, que hoy en día son el 70% de nuestro mercado, hasta el 2020 no se realizaban. Es decir, las empresas no negociaban y no hacían operaciones de reporte en el mercado. Una vez que incorporaron, eso fue un crecimiento exponencial, Claro. impresionante, y es justamente porque por decirlo de alguna manera, le agarran la mano al instrumento y ven y obtienen Beneficios, muchísimos beneficios a raíz de un esquema de negociación totalmente válido. Entonces, creemos que con las acciones va a pasar lo mismo, que con los derivados financieros va a pasar lo mismo. Y de vuelta, nosotros siempre observamos y tenemos obviamente los aprendizajes que vemos de otros mercados mucho más desarrollados. Y lo que trabajamos acá, siempre decimos acá, no estamos inventando un nuevo instrumento financiero. Estos son instrumentos financieros que existen en el resto del mundo y se operan en el resto del mundo ya de una manera sumamente avanzada y en mercados sumamente maduros. Entonces, es hora de que nosotros, y yo creo que vamos a empezar a importar, por así decir, esta sofisticación de mercado que vamos a tener. Que tenemos una ventaja en ese sentido, Fernando, porque obviamente ya está todo desarrollado y lo que vamos es como tropicalizando o ayornando, vamos a decirle, lo que pasa en Paraguay. Así que el camino es como que ya ha recorrido un poco más de la mitad y se va eso, ¿verdad? Innovando y bueno, acomodándose a las necesidades y las demandas, ¿no? Correcto, nosotros vamos tomando experiencias de los demás mercados y bueno, como participantes también de la FIAB y de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores, tenemos una charla muy ¿Cuándo va a así. ser eso? Nosotros somos miembros de la FIAB, que es la Federación Iberoamericana de Bolsas de No Valores. lo tenía en el radar, Fernando, eso. ¿Sí? Sí, Sí. y participamos de hecho todos los años de las asambleas de la FIAB, que se realizan por lo general en septiembre. Y a través de ese espacio, digamos, de colaboración que tenemos con las demás bolsas, siempre lo utilizamos para
llevar consultas nuestras para tratar de tropicalizar, como vos decís, mejores experiencias o marcos normativos. Entonces, somos muy participativos ahí. En realidad pedimos mucho generalmente de los miembros de la FIAP, porque lo que estamos tratando, como decís vos, es tratar de incorporar las experiencias ya vividas por las demás bolsas y tratar de traer las mejores prácticas de mercados mucho más desarrollados. Si nos vamos y miramos a los vecinos, nomás tenemos la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tiene más de 130 años de existencia. Entonces, la cantidad de expertise que pueden llegar a tener ellos en el desarrollo de nuevos instrumentos, en esquemas de negociación, en esquemas de agilidad de negociación, obviamente vamos a encontrar variables que nosotros podríamos apuntalar localmente de esas experiencias. Entonces, vamos a seguir probablemente con mucho contacto con todo este espacio y vamos a seguir tratando de traer esa, entre comillas, sofisticación a nuestro mercado, porque, de vuelta, estamos convencidos de que acá lo que tenemos que tener es un mercado mucho más abierto y no pensar solo localmente. Y en ese sentido, y nos quedan pocos minutos y a mí me quedan muchísimas preguntas y yo acaparé todo ahí, quité algunas preguntas de Ada, así que lo siento, Ada. Estoy muy entusiasmado en el tema porque se me surgen muchas consultas también al respecto. Mencionabas varios factores, Fernando, de lo que podría de alguna manera hacer que el mercado de capitales se abra al mundo y el trabajo que están haciendo también. Y yo imagino que la participación de los bonos del Tesoro también forma parte de ese conjunto del puntapié que se necesita justamente para que el mercado de capitales domésticos sea visto por los inversionistas como un mercado muy prometedor, y de hecho lo está haciendo, pero le daría mayor fuerza a la presencia de los conocidos como botes o la participación de los bonos del Tesoro en el mercado local, Fernando, que está ausente, tengo entendido, desde el año pasado. Yo creo que indudablemente sí. La participación de los bonos del Tesoro en el esquema de negociación bursátil para nosotros es algo sumamente importante, porque genera una referencia de mercado. Eso lo hablamos a lo largo de muchos episodios. Uno siempre tiene la referencia de mercado como la tasa de riesgo libre, básicamente, del país. Y a partir de ahí se construyen las demás curvas de rendimiento de diferentes sectores y de diferentes nichos, por así decir, del mercado. Entonces, creemos que la participación de los bonos del Tesoro, siempre aclaramos que hoy en día lo que son las nuevas subastas de los bonos del Tesoro son las que se realizan a través del Banco Central, pero los títulos siguen siendo negociables en bolsa, es decir, ese mercado primario es el que hoy en día la bolsa no lleva o no se realiza a través de la bolsa, pero el mercado secundario de todos esos títulos que se colocan a través de la depositaria del Banco Central sí se traen para su negociación bursátil, y bueno, eso está sujeto obviamente a que los actores que participan en ambos mercados, es decir, entidades financieras o participantes de la depositaria del Banco Central que también participan en el mercado de valores, hoy tienen la posibilidad de hacer un retiro de esos títulos, básicamente de su custodia en la depositaria, y enviarlos a la bolsa de valores, negociarlos con contrapartes que pueden ser cualquier participante comitente del mercado de valores, y en todo caso volver a llevarlos el día de mañana a la custodia del Banco Central. Ese esquema de negociación es algo que hoy está contemplado. Entonces, independientemente de que ese primario no vemos, sí el secundario, y de hecho siempre decimos, los bonos del Tesoro siguen siendo los títulos más negociados en nuestro mercado de capitales, aunque durante todo el año 2024 y lo que llevamos de este 2025 no se realizaron subastas de mercado primario en la bolsa de valores. Entonces, eso genera... Eso ya nos dice mucho acerca de que siguen siendo un instrumento referencial para el mercado. Entonces, creemos y vemos como algo muy positivo que el día de mañana esos instrumentos puedan volver a ser emitidos en bolsa, para generar también lo que es
una apertura del precio de colocación de esos títulos al resto del mercado y que exista, como siempre decimos, esa referencia a nivel bursátil. Y sumar también al volumen, incluso potencial que tiene, ¿verdad?, de operaciones dentro del mercado, o que ustedes manejan dentro del mercado de capitales. Correcto. Ese volumen de mercado primario también se va a ver obviamente incrementado porque los tickets, sobre todo del volumen y los volúmenes de colocación de un Ministerio de Economía y Finanzas representan obviamente un incremento. De hecho, siempre nosotros aclarábamos y cuando hacíamos la comparativa 2023 versus 2024 fue nuestro año récord de negociación, pero en el 2024 habíamos observado una bajada en lo que era mercado primario justamente por la salida de lo que habían sido las subastas del Ministerio de Economía y Finanzas. 2024 contra 2025 estamos comparando las mismas situaciones porque en el 2024 no tuvimos subastas y este 2025 hasta ahora no tuvimos todavía. Entonces, bueno, ahí sí vemos incrementos en el mercado primario porque ya estamos exceptuando en ese análisis los bonos del MEF. Entonces, creemos que va a ser muy, muy auspicioso para el mercado que esas colocaciones vuelvan a hacerse por bolsa. Tengo en el radar dos planes, proyectos que están y que tenía ahí como para consultar también Fernando por parte de la Bolsa de Valores de Asunción. Esto de la letra de regulación monetaria, la incursión ahora de personas físicas a este tipo de operaciones. ¿Cómo está esa tratativa y si pudieras conceptualizar un poco de qué trata justamente este tipo de negociaciones? Ok, voy a meterme momentáneamente en la resolución emitida por mi regulador. Adelante, la Superintendencia de Valores, sí. El Banco Central en realidad. Sí. Entonces, en su cambio de regulación, en esta resolución, lo que permite es la compra por parte de personas físicas de letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria, así como los bonos del Tesoro, son instrumentos emitidos en este caso por el Banco Central. Hoy en día para los participantes, únicamente participantes directos e indirectos de la depositaria del Banco Central. Es decir, hoy en día las entidades financieras son sobre todo las que compran letras de regulación monetaria. A partir de la nueva resolución, bueno, el Banco Central lo que habilitan es que personas físicas también compren. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en proceso de establecer una mesa de trabajo con el Banco Central, porque dentro de esta resolución, obviamente, donde incorporan la posibilidad de que personas físicas compren, está establecido que se puede realizar también vía bolsa de valores. Entonces, como bien sabemos, nosotros para este esquema de negociación de bonos del Tesoro, hoy tenemos un esquema de interconexión ya en funcionamiento con el Banco Central, sí, que creemos que podría ser muy útil para incorporar un nuevo instrumento, en este caso letras de regulación monetaria, y tratar de utilizar el mismo canal que ya estamos llevando entre la bolsa y el Banco Central para los bonos del Tesoro, para agregar también letras de regulación monetaria. De vuelta, es una mesa de trabajo que estamos tratando de conformar con el BCP y tenemos agendadas ya reuniones, digamos, de ambos lados, para sentarnos a conversar cuál va a ser el esquema operativo y el esquema reglamentario de cómo se va a dar eso a nivel negociación, y que el día de mañana Prince pueda comprar una letra de regulación monetaria, así como puede comprar un bono del Tesoro o un bono de alguna entidad corporativa. Se me abre el abanico de posibilidades de inversión. Que es lo que vas a llegar como asesora, parece, Fernando. Lo que se reitera bastante. Estamos viendo sí, abrir el mercado, incrementar participantes, abrir más instrumentos, abrir al resto del mundo. Entonces, trabajamos en un mercado para nosotros abierto. Lo que buscamos es siempre ampliar las posibilidades que tienen los actores para que de vuelta siempre encuentren un espacio potable de negociación. Yo no hago los acuerdos de compra-venta de títulos, pero yo lo que ofrezco es una plataforma y una infraestructura para que se pueda hacer ese negocio. Fernando, y no puedo tampoco dejar de preguntarte el segundo tema, que recuerdo que lo conversamos aquí, sobre la posibilidad de que las MIPYMES también entren dentro de un esquema muy interesante y que le daría de alguna manera liquidez o respaldo financiero. ¿Cómo estaba ese proyecto, esa propuesta con el viceministerio de MIPYMES?
Esa propuesta también nosotros la estamos llevando, ahí estamos al aguardo únicamente de que se emita la resolución del Banco Central que apruebe esa negociación o que apruebe el esquema de la negociación de esos bonos. ¿Que consistía en? Consistía en lo siguiente. Lo que estábamos queriendo es que las empresas emisoras o las sociedades anónimas emisoras puedan establecer un programa de emisión global específico para pagarle básicamente a sus proveedores pymes, Sí. en realidad, que tengan No una incluyen cédula. las micro, pymes. Sí, perdón, las MIPYMES, todas las que tengan cédula MIPYMES iban a Perfecto. poder acceder a que su proveedor, siendo una empresa emisora, les pague en lugar de con un cheque o firmándoles una factura a plazo y demás, con un bono bursátil de corto plazo. Es decir, no es que iba a haber un mercado primario, sino que directamente la empresa emisora le iba a otorgar a Fernando Gil, en caso que yo era un proveedor, que yo sea un proveedor de ellos, un bono bursátil de corto plazo, que a mí lo que me va a permitir es o esperar a los 90 o 120 días que venza el plazo y cobrar la totalidad de mi factura, o descontar ese y vender ese título a través de una casa de bolsa en el mercado secundario justamente de la bolsa de valores. Entonces le otorga la alternativa a la pyme a conseguir el financiamiento o adelantar ese pago hoy para yo mejorar mi capital operativo. Entonces, eso es algo que trabajamos de la mano de las casas de bolsa, del viceministerio de MIPYMES y de la mano también de la Superintendencia de Valores. Bueno, encontramos un esquema y un punto en común donde todos nos sentimos cómodos trabajando. Y bueno, ahí se desarrolló lo que era un borrador del reglamento y bueno, eso entiendo que ya en etapa final de evaluación y de validación por parte de la Superintendencia de Valores para poder lanzarlo ya en el corto plazo. Qué interesante, Fernando, en serio, porque justamente el inconveniente que siempre se presenta para las MIPYMES, sobre todo las micro y pequeñas, es que no tienen esa espalda financiera y deberían de esperar días y semanas y a veces meses, y eso de alguna manera también frena su potencial de crecimiento, y con esto ya se disponibilizaría, y depende también de la decisión o el momento que le toca a una MIPYME, ¿verdad? Correcto, la MIPYME finalmente va a decidir si es que quiere Sí. vender hoy ese bono bursátil de corto plazo a una tasa de descuento o esperar al vencimiento y cobrar la totalidad. O sea, trabaja de la misma manera en la que hoy recibe un cheque un cheque diferido y decide si esperar directamente el plazo o descontar el cheque. Y por el lado del emisor también beneficios porque le otorgaría de alguna manera previsibilidad. Correcto, y aparte también lo que nosotros vemos es que ampliaría la posibilidad de operar más y mejor con los mismos proveedores que ya tiene. Vamos a estar monitoreando ese tema también, Fernando. Agradecerte muchísimo tu tiempo y que tengas un excelente día. Muchas gracias, Prince. Un gusto siempre participar de esta mesa. Creo que te exprimí al máximo esta vez, Fernando, ¿verdad? Yo creo que vamos a empezar o a generar mayor cantidad de bloques para tratar de Sí. incluir la información. O que vengas más de seguido. O que venga más de seguida. Estoy no, ahí atento a las dejo. invitaciones. Y siempre estaba ahí la carpeta de que seas co-conductor. Todavía no me dijiste nada, pero bueno, No, sí hay. yo ya presenté mi carpeta, no me Bueno, aceptan. seguimos evaluando. Escúchate, Ada. Vamos a seguir evaluando. ¿Estuvimos con quién, Ada? Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Y así vamos terminando el programa. Desearles un excelente jueves. Nos reencontramos mañana a las 11. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.